Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Perla? Un gusto para saludarte a vos y a toda la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted y conocer un poco a nivel de Defensoría el trabajo que realizan en el ámbito de la niñez, teniendo en cuenta también el día que hoy se conmemora, y conocer un poco detalles de esta asistencia que brindan desde la Defensoría de la Niñez. Bueno, Perla, realmente hablar un poco del trabajo de la niñez es bastante amplio, pero sin embargo te puedo decir que nosotros como Defensoría Pública creemos que la mejor manera o en la manera más adecuada de festejar este día es tratando un poco de concientizar a la gente en luchar y pelear contra el maltrato, contra el abuso. Nosotros como institución venimos realizando un trabajo de tratar de desinstitucionalizar a los niños que se encuentran en situación de abrigo, en situación de guarda. Eh, se ha abocado la Defensora General desde hace 2 años en ese trabajo. Podemos decir que a la fecha tenemos aproximadamente cerca de 300 niños desinstitucionalizados desde que iniciamos esa tarea. Es un camino arduo, un camino largo, pero realmente la única manera es haciendo ese avance, ¿verdad? Para tener una idea, tenemos casi 295, 300 niños institucionalizados, pero siguen aún en situación de institucionalización más de 700 niños, ¿verdad? Doctor, Entonces, esto es repartido en diferentes rangos, ¿verdad? De edad. doctor Raúl Ramírez soy. ¿Qué Doctor, tal, Raúl? sí, bien, bien. Para explicar nomás, ¿qué implica la desinstitucionalización? Bueno, los cuidados alternativos pueden ser varios, ¿verdad? Uno Ujú. de ellos, por ejemplo, es cuando un niño no está con su papá y con su mamá, pero está con un familiar, ¿verdad? Que Ujú. hablamos en esos casos, por ejemplo, de tutela. Después tenemos cuando están en familias guardadoras o familias particulares que le cuidan a niños, pero no son parte de repente de su familia, son terceros. Tenemos, cuando hablamos específicamente de la institucionalización, es los hogares de abrigo, ¿verdad? Ujú. O las casas de recogida de primera infancia, o sea, todas las instituciones, valga la redundancia, en las que se encuentran, no en un ambiente familiar o no en un ambiente de una familia acogedora, ¿verdad? En este caso, doctor, quiere decir que me dice que tiene 700 institucionalizados. Eh, ese número realmente, en comparación con otros años, ¿es alto, es bajo? Realmente, como te digo, cuando entró la doctora Lorena siempre se estuvo manejando. Para ser sinceros, no teníamos números exactos. Se realizó un trabajo de visibilizar primeramente, ver cuánto teníamos. Teníamos más de 900 en ese momento, alcanzamos hasta la fecha de la desinstitucionalización de más o menos 300. Tenemos que saber que estos van entrando y van saliendo nuevos niños, o sea, estamos hablando de un promedio, ¿verdad? Entiendo. Pero la idea es tratar justamente cuáles son los principales problemas para esta y no poder desinstitucionalizar, Ujú. que se quedan muchas veces archivados los casos de estos niños que deberían de estar institucionalizados solamente de manera temporal o provisoria, y hay veces que pasan prácticamente desde que ingresan a los 2 o 3 años hasta inclusive cumplir la mayoría de edad, y eso es lo que nosotros consideramos que hay que trabajar y no puede pasar eso. Hay que sacarle de ese ámbito, ya sea devolviéndole a su familia, reinsertándole a la familia o yendo definitivamente, si ya no existe otra posibilidad, una familia adoptiva definitiva, ¿verdad? Y doctor, ¿qué pasa? Llegan a la mayoría de edad y ¿qué pasa con ellos? ¿Los largan así o no sé, si no tienen ningún pariente o algo? ¿Qué pasa con ellos? Diste en el ojo con un gran problema que hoy estamos también trabajando y enfrentando. Y actualmente nosotros específicamente inicié yo, un proceso de seguimiento de los adolescentes institucionalizados entre 15 y 18 años, que se ve por la situación o por toda la problemática que ya se avisora de que van a terminar su infancia y su adolescencia, van a cumplir la mayoría de edad sin tener a dónde ir, para prepararle una salida del mundo, porque si no pasa eso que vos decís, Sí. cumple a los 18 y ¿qué pasa con los hogares? Le tiran a la calle, ¿y qué pasa en la calle? Si no tiene preparación, no tiene oficio, no tiene estudio,
no tiene cómo solventarse, no tiene dónde dormir, y eso es lo que hoy en día estamos muy preocupados, estamos trabajando para tratar de hacer justamente un plan de vida, un plan de desinstitucionalización que incluya justamente lo básico para poder subsistir, ¿verdad? Claro, prepararle al niño, el niño adolescente, para que en algún momento, cuando salga de esa familia, en este caso de la institución, pueda desenvolverse. Totalmente. Esto es algo que va a incluir a todas las instituciones, ¿verdad? Nosotros como Defensoría lo que hacemos es peticionar, pedirle a las instituciones, pedirle al juez oficial a este lugar, pedirle al Ministerio de la Niñez que haga ciertas cosas, pedirle a la Secretaría, al Ministerio de Acción Social. Entonces, nosotros no podemos dar la solución integral, pero lo que estamos tratando de hacer es forzar que se creen estas mesas de trabajo y estos espacios para justamente trabajar conjuntamente con que cada uno ponga de su parte para poder dar estas soluciones. Doctor, no se piensa en una especie de un lugar donde sea una etapa de transición más o menos, o sea, evidentemente que está entre los 15 ya es muy difícil que sea adoptado, entonces por lo menos que tenga un lugar de transición donde ya se los prepare en forma así, o sea, para que vayan viendo cuál sería su destino después, ¿verdad? Porque me parece más que sería muy traumática la experiencia que vos estás en un hogar y de repente termina, llegaste a la mayoría de edad y bueno, nos vemos, salís. Así mismo, de hecho, eso sería lo ideal. Sin embargo, hoy en día, con las condiciones que tenemos, lo que estamos buscando es que en los mismos lugares donde puedan tener esos accesos y esas preparaciones. Tenemos que acordarnos también que no es solamente dónde comer, qué comer, qué hacer, sino psicológicamente esa gente, estos niños, estos adolescentes, van a verse afectados. O sea que sería bueno tener incluso un acompañamiento psicológico de cómo va a ser la salida al mundo, ¿verdad? Sí, justamente eso. Ese es un Así punto mismo, bastante preocupante, digo yo, porque al final, estando solo, estando así frustrado y todo eso, no es muy difícil que vaya por el mal camino, digo. Con decir, poner un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros, los que de repente tuvimos la bendición de estar con mamá, con papá, que nos educaron, nos cuesta una enormidad. Una vez cumplida la mayoría de edad que nos digan, bueno, sabes que tenés que salir a la vida, trabajar, vivir solo, y podamos, para ponernos un poco y ser activos en esa situación, ponernos, tiene que ser, o es realmente mucho más dramático. Hay que trabajar y hay que dar el doble de protección y el doble de trabajo. Ya. Y de eso, doctor, y de esos 700 que están ahí, ese promedio, ¿cuántos serían los que ya tienen 15 para arriba? Hoy en día tenemos aproximadamente 280 niños entre 9 y 13 años, y entre 14 y 17 tenemos aproximadamente 180, es lo que tenemos nosotros según nuestros datos aproximados. Una cifra. 14 y 17, 180. Y 280 de 9 y 13, bastante alta. O sea, niños de Totalmente. una avanzada edad, por decirlo de alguna manera. O sea, que no son chiquitos, que yo creo que es uno de los problemas que, como decía el doctor, se tiene a la hora de encontrarle también un hogar. Así es, así mismo. Y bueno, y el otro margen ya sería menos de 9 años la diferencia, digamos, entre estos 700 aproximadamente, que serían casi 230 niños que tenemos en un rango mucho menor, en el cual sería muy interesante que también se encargue desde ya para que justamente no puedan ser institucionalizados hasta que empiecen a llegar al rango de edad que es más difícil o más complicado ya que puedan adaptarse a una familia nueva, ¿verdad? Doctor, hablando de niños y niñas, hubo también en plena, creo que casi al inicio de enero del año pasado, al inicio del 2020, una situación de una niña indígena que había sido abusada en el local de la ex cervecería. Doctor, la situación de esta niña, ¿cómo se encuentra? ¿Sigue internada? ¿Cuál es la situación de la misma? Bueno, ella en ese momento, creo que te referís
Ya sí, ya, el caso en enero, sí, el de la cervecería, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Sí, en ese caso tuvo un abordaje de manera inmediata, se le llevó a un centro de adicciones aproximadamente por un mes. Ujú. Luego de eso se le llevó a otro lugar que también es para adaptación. Lastimosamente en ese lugar se escapó de vuelta. Se le pudo encontrar gracias al trabajo de la Defensoría y se le integró de vuelta a su comunidad. A partir de ahí se le está haciendo el seguimiento de manera semanal. Hablé justamente con la Defensora Pública, ella corrobora y gracias a Dios hoy está, como decir que está prácticamente ya rehabilitada, por decirlo así. También se consiguió que se les pueda dar anticonceptivos. O sea, una Por educación de cuestión. protección. Exacto. De repente, discúlpame que no dé tanto detalle, No, también nosotros lo que se pueda. estamos vedados también de dar mucho, pero sí, a grandes rasgos te puedo decir que se está haciendo el seguimiento. Una Gracias a educación Dios, sexual. Exacto, y está prácticamente rehabilitada y con seguimiento de la Defensoría. El caso, la parte penal, creo que sigue su rumbo, estaba por llegar a juicio oral, si no tengo la información, pero no, esa parte ya no nos compete a nosotros, digamos, ¿no? O sea, está siendo asistida hasta el momento. Sigue siendo persona protegida, ¿verdad? Por la defensa pública. La misma defensora que intervino desde el primer momento es la que sigue hasta hoy día interviniendo y es la que hace el seguimiento personalmente. Doctor, yendo otra vez a lo que estábamos, el tema de la ley de adopciones y ese procedimiento no hace de repente, no constituye de repente a veces una traba para que haya tantos niños así institucionalizados, como lo dicen. Realmente yo te diría que la ley no es el problema, sino es la ejecución muchas veces, ¿verdad? Las instituciones tienen delimitada y marcadas sus responsabilidades bastante específicas y el problema que a veces nos encontramos es que efectivamente la discuida dependiente, por ejemplo, del Ministerio de la Niñez no tiene los medios suficientes como para conseguir las familias, como para conseguir, porque muchas veces esto también va de la mano de subsidios o ayudas que se tiene que dar. Tiene que haber una organización también para tener catastradas las familias acogedoras, las familias que tienen que ser adaptantes. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la ley de cuidados alternativos y la adopción no es el fin último o no es lo que más buscamos o como primera salida la adopción o la pérdida de la patria potestad. Nosotros lo que buscamos primeramente, porque entendemos que los niños y los adolescentes tienen que estar con su pariente, tienen que estar con su mamá, tienen que estar con su papá o con su vínculo familiar cercano. Buscamos primero esa reinserción, buscamos primero que esté en eso y como última ratio se busca fuera de eso. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, Entonces, perfectamente. Entonces, la verdad que hay más problema que en la norma. Yo creo que es un problema en la ejecución. Sí creo que tenemos que agilizar todos los trámites judiciales. Tenemos que dejar de tener juicios parados, procesos parados. Eso depende de todas las instituciones, depende de la Defensoría. Estamos nosotros instando justamente a los defensores que empujen el carro, pero también necesitamos de la Fiscalía y del juzgado para que al mismo ritmo también vayan apurando y vayan resolviendo de manera rápida, ¿verdad? Ya. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por esta comunicación, por darnos un panorama de este fuero de la niñez, realmente. Muchas gracias, un saludo y feliz Día de la Niñez para todos. Igualmente. Lo escuchaste aquí en PDS.